Soy More Rodríguez, soy psicólogo, estudié en la Facultad de Psicología de la UAM y actualmente no ejerzo, soy fotógrafo profesional y me dedico a ello. Mi infancia, yo creo que la definiría como una infancia bastante rara, pero bastante bonita. Yo siempre fui un niño que se creyó muy inteligente, hasta la fecha creo que soy muy inteligente, eso no tiene que ser necesariamente algo bueno. Cuando yo estaba muy chiquitito, yo tenía un hermano 2 años mayor que yo, al que le enseñaban, por ejemplo, las tablas de multiplicar, y yo al escucharlas terminé aprendiéndomelas. Entonces cuando a él le preguntaban, no sé, 6 por 2, yo le decía a mi mamá, 12. Y pues todo el mundo se dio cuenta de que un niño chiquitito que, no sé, estaba en segundo, tercero de kinder, se empezó a aprender las tablas y además le gustaba porque llamaba la atención y todo el mundo le decía, ¡ay, qué niño tan inteligente! Y entonces a mí eso me llamó mucho la atención y me empezaron a gustar muchísimo las matemáticas. Entonces, a partir de ahí, mi relación con mi mamá y con mi abuelita, que fueron como las dos personas más cercanas en mi infancia, se desenvolvió justamente con esta idea de resolver problemas, ecuaciones, un poco de literatura. Por ejemplo, mi mamá me leía mucho. No sé, todos esos conceptos que posiblemente, sobre todo cuando somos niños, veríamos como algo más escolarizado o como algo que nos obligan a hacer. Para mí era algo muy normal. Mi mamá trataba de inculcarme la lectura, por ejemplo, y tuve la mala suerte de elegir como mi primer libro El Quijote de la Mancha, que es un libro que pues evidentemente no está pensado para que, no sé, un niño de 8, 9, 10 años se ponga a leerlo. Entonces mi mamá además era muy estricta en esta parte de si no te sabes una palabra, si no sabes qué es, si no la entiendes, la buscamos en el diccionario, te aprendes el significado y entonces a partir de ahí sigues tu lectura. Pero con El Quijote de la Mancha yo no entendía nada, entonces tenía que pararme cada 2 palabras a buscar el significado y nunca pude acabar ese libro en ese momento, justamente porque se me hizo muy complicado. Entonces, bueno, mi mamá me inculcó mucho, sobre todo la lectura. Yo empecé a leer muchos libros que hasta la fecha creo que despertaron toda mi curiosidad por la lectura y por esta parte como tan bonita de disfrutar algo que quizás no estás viendo como lo es una película, una caricatura, un tal. Yo creo que uno de los primeros libros que llegué a leer fue El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que hasta la fecha me parece uno de los libros más bonitos que hay. Es precioso, además Oscar Wilde escribe súper bonito. Igual empecé como a leer muchos libros clásicos de los que fui tomando un poquito de todo lo que decían. Yo soy muy fan de las frases y de los textos chiquitos que quizás pueden ser muy pequeños o muy cortos, pero que entre líneas te dicen muchísimo. Eso a mí se me hace algo muy bonito. Y, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es La Divina Comedia de Dante Alighieri. A mí me encantaría hablar y entender el italiano únicamente para leer ese libro en el idioma original. Yo sería feliz con eso. Y además, pues otros muchos libros como, no sé, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o un poco más contemporáneos como Agua para chocolate, que era el libro favorito de mi mamá y por consiguiente me lo leía mucho y a mí lo tengo en un concepto muy, muy emocional y muy bonito. Un libro que además recomiendo muchísimo cada vez que puedo, que se llama El amor que me juraste, de Silvia Molina, que es un libro que además de ser muy bonito y estar escrito de una manera simple, pero sin llegar a la simpleza, es precioso y además parte de la historia se desarrolla en Cuernavaca. Entonces, una de las cosas más bonitas es ir leyendo el libro mientras conoces dónde se desenvuelve
esa parte de la historia o conoces las calles, conoces los lugares, etc. Entonces, no sé, siento que mi infancia fue un poco extraña en este sentido propio de yo no llegué a jugar mucho con juguetes o no llegué a hacer muchas cosas que muchos niños sí harían. Sin embargo, mi infancia yo creo que ha sido muy muy bonita. Una de las cosas que igual ahorita estoy recordando y que a mí me parecía súper bonito, a pesar de que no soy religioso, en mi infancia yo iba todos los domingos religiosamente a misa. Y además yo despertaba a mi mamá para que me llevara a misa, porque era como, no, es que esto es lo que se hace en domingo. Entonces, pues eso, a pesar de que hoy en día no soy religioso y no compagino con ninguna religión, recuerdo eso y lo recuerdo como algo extremadamente lindo. Creo que mi vida en general ha sido como muy caótica, la llamaría. En ciertas situaciones muy bonita, en otras bastante más difícil, pero en general creo que ha sido, bastante buena, evidentemente con sus matices y con cositas que quizás me gustaría haber resuelto de alguna otra manera, pero muy bonita. En mi vida he pasado por muchos momentos que quizás no he gestionado de la manera que me habría gustado, ahora que tengo un poco más de conciencia de todo lo que hice mal, un poco de lo que hice bien, etc. Pero los 3 momentos como más difíciles que he tenido que pasar, al menos hasta la fecha, ha sido primero la muerte de mi mamá en 2009, en 2021 la muerte de mi abuelita y en 2022 la ruptura con una pareja. Gestionar este tipo de situaciones ha sido muy diferente en cada una de los casos, porque evidentemente, para empezar, yo tenía herramientas muy diferentes en cada uno de ellos y pues ha sido muy diferente. Por poner algún ejemplo, cuando falleció mi mamá yo tenía 15 años y pues evidentemente fue como un golpe bastante fuerte. Y ahí yo no tenía un grupo de apoyo muy estable, entonces pues fue bastante más caótico y más difícil que, por ejemplo, como los siguientes momentos de los que mencionaba o que hablaba. Cuando falleció mi abuelita, tuve muchísimo apoyo de mis amigos, de la que entonces era mi pareja, y eso me ayudó muchísimo. Y posteriormente, con la ruptura de justamente esta pareja, tuve muchísimo apoyo de mis amigos, que se los agradezco infinitamente. Fue una relación bastante bonita. O sea, bueno, yo afortunadamente nunca he tenido que pasar por una relación muy complicada o muy mala en este sentido de tóxica o este tipo de cosas, pero concretamente esta relación yo creo que ha sido la relación más bonita que he tenido, y justamente creo que una de las cosas que a mí se me hizo mucho más difícil de entender fue que esa relación no se estaba acabando porque no nos quisiéramos. Es decir, la mayoría de veces en la mayoría de casos las relaciones se terminan porque ya no se soportan, ya no quieren estar uno con el otro, y ese no fue el caso. O sea, nunca nos faltó esa sensación de querer al otro. Sin embargo, yo acababa de pasar por un tiempo prolongado muy difícil en 2021, en el que básicamente fallecieron 6 familiares cercanos, entre ellos mi abuelita, y pues mi manera de tratar de gestionar esto fue centrarme muchísimo en mi trabajo, tratar de desviar mi mente y concentrarme en eso. Ella obviamente sintió esta parte como un descuido hacia la relación, que evidentemente lo hubo, no fue con esa intención obviamente, pero sí, o sea, fue bastante difícil, porque además los dos ya vivíamos solos, ya era una relación como muchísimo más formalizada, muchísimo más madura. Obviamente hay cosas en las que los dos fallamos, pero yo creo que lo más difícil ha sido eso, tener que aceptar que a veces el amor no es suficiente. Mi mamá falleció en 2009 a causa de la influenza, cuando estuvo el brote, y fue bastante difícil, principalmente porque las cosas se hicieron desde el principio muy mal, evidentemente, como siempre, no con esa intención, pero
pero se hicieron muy mal. O sea, mi mamá fue al hospital mucho más tarde de lo que debería haber ido, que eso fue un poco culpa de todos. Y cuando llegó al hospital la tuvieron que internar, la llevaron a un hospital en Puebla, del que prácticamente ya no salió, porque la pusieron en cuarentena. Y la verdad es que fue bastante pesado, bastante difícil, porque en ese momento, pues evidentemente tú como niño, que sigues siendo, no tienes esa conciencia de, ay, a lo mejor pasa esto. Al contrario, sigues con tu vida casi como si no pasara nada. Y más aún cuando como a mí, te dicen, por ejemplo, que ya había salido de riesgo, ¿no? Hubo un momento en el que nos dijeron que ya había salido de riesgo, que ya de ahí íbamos para arriba. Y después tuvo una recaída bastante fuerte en la que, pues eso, nos avisaron que había fallecido. Unos días antes, yo recuerdo que fuimos a verla al hospital en Puebla, nosotros estando aquí en Morelos, fuimos a visitarla. Y esa yo creo que es una de las escenas más dolorosas que recuerdo, porque nos dieron el espacio para pasar a verla. Nos tuvimos que poner unos trajes, porque como ellos estaban en cuarentena, no podíamos pasar así como si nada. Y a mí me sorprendió muchísimo el ver a mi mamá, que era una persona de toda la vida muy activa, muy con un carácter muy fuerte, pero muy alegre, tirada en la cama, respirando por un tubo y pues prácticamente inconsciente. Entonces nos dieron 2 minutos a cada quien. Yo entré a verla y recuerdo que no pude decir nada en esos 2 minutos. Yo no dije nada porque en mi cabeza era como, todo te lo puedo decir después, porque pues nos vamos a ver después. Entonces yo pensé muchas cosas en me momento, pero no dije nada de lo que estaba pensando, porque justamente para mí era no me voy a despedir, no te voy a decir cosas que después te digo, porque no pretendo que esto sea una despedida, ni muchísimo menos. Entonces eso fue algo que después me reproché mucho, porque tuve la oportunidad de haber hecho algunas cosas bien y pues no las hice. Entonces eso, sumado a que yo no era la persona más cariñosa del mundo, además no era muy popular entre mis amigos, porque yo era una persona bastante fea y bastante malcriada, en el sentido de que yo siempre me he considerado una persona bastante lista o inteligente, pero antes eso trataba de mostrárselo a los demás, haciéndolos sentir como idiotas. Evidentemente no estaba bien, pero pues era mi manera de decirle al mundo, yo soy inteligente. Entonces pues es todavía más difícil cuando te dan una noticia así y te das cuenta de que pues al final no tienes el apoyo de nadie,
y de repente pues tienes que solucionar las cosas tú solo y tienes que pasar por otras muchas cosas que espero que nadie más tenga que pasar, como tener 3 trabajos al mismo tiempo para sostener una casa que evidentemente no puedes mantener porque son cosas bastante difíciles o bastante caóticas, y además seguir estudiando y además tratar de salir a mostrarle una sonrisa a todos cuando no quieres hacerlo. Entonces creo que sí, o sea, en general fue bastante difícil. Yo al principio, sobre todo en esta parte, me aislé demasiado de los demás porque yo pensaba, o yo hasta la fecha lo creo, que nunca nadie va a saber lo que yo pasé, porque evidentemente todos pasaron por un momento bastante difícil, como mi abuelita, mis tíos. Yo creo que nadie sintió lo mismo, porque para mí fue muy difícil aceptar o entender que mi mamá era todo para mí. O sea, era mi mejor amiga, era la que le contaba las cosas, era además, pues obviamente mi mamá, pero también hacía la función de mi papá, que pues realmente no estuvo ahí. Y siento que esta parte nunca nadie la va a entender del todo. Entonces, pues cuando yo tuve que pasar por esto, terminé aislándome mucho, dejando de hablar con muchas personas, tratando de encerrarme solo, y además empecé con algunos problemas, sobre todo de sueño, de descanso, y se volvió bastante difícil el tratar de sobrellevar las cosas. Además empecé con una depresión muy acentuada y pues eso fue muy caótico, muy difícil tratar de resolver eso. Además era un tema del que yo no podía hablar como lo estoy haciendo ahora. Yo no podía tocar el tema porque era un mar de lágrimas y no podía hacerlo. Hubo una persona que me ayudó muchísimo, que en ese momento empezó como amiga, después se volvió mi pareja, y por ejemplo esa persona me ayudó muchísimo a entender que podía sacar algunas cosas. Evidentemente hay cosas que aún siguen siendo para mí, pero hay otras muchas que yo necesitaba sacar y que hasta pasados 3 años yo dije, ok, puedo contarle esto a alguien, y eso fue bastante alivianador. Creo que la manera en la que la gente entiende, incluso nosotros mismos, las cosas que sucedieron, cambia mucho dependiendo de los días. Hay una frasecita, un fragmento de un poema que me gusta mucho, de Julio Verne, que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Esa parte, esa última parte, a mí se me hace preciosa porque justamente representa: no todos los días vas a entender lo mismo de la misma situación. Entonces, yo entiendo que nunca nadie va a sentir lo mismo que yo, pero hay veces que pesa y hay veces que no. Hay veces en las que tú entiendes que los demás no van a sentir lo mismo y te frustras porque quisieras que alguien te entendiera, pero también hay otros muchos días en los que dices que bueno que nadie tenga que pasar por esto. La verdad es que sí, o sea, hubo muchísimas veces en las que yo no tenía mucha ilusión por lo que venía después, y yo creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo, que digo, a lo mejor a alguien le puede parecer tonto porque incluso me lo han comentado, pero una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo en pensar, y hasta el día de hoy me sigue ayudando muchísimo, es el hecho de que yo quiero ser papá. Yo quiero tener 2 hijas. Si pudiera elegiría tener 2 hijas y pensar en ellas, aunque no estén y aunque ni siquiera están en planes todavía, me ayuda muchísimo. Es algo que sinceramente me hace muchísima ilusión, me llena de alegría nada más de pensarlo, y la verdad es que ayuda mucho a decir, bueno, pues igual y la estamos pasando difícil, pero yo lo he dicho, yo sé que cuando lleguen ellas mi vida va a cambiar, y evidentemente seguirán habiendo días malos, pero sí, pensar en ellas se me hace como algo como muy alentador y muy bonito, muy esperanzador. Yo creo que los momentos bonitos o los momentos buenos de la vida dependen mucho de cómo se miren. Creo que cuando alguien falta, incluso los momentos que en su momento vimos como malos pueden ser un recuerdo muy bonito.
Yo se lo he comentado a varias personas, pero yo daría lo que fuera porque mi mamá me regañara una vez más. Tenía un carácter muy malo y entonces incluso esos regaños o esas discusiones con esas personas que ya no están son recuerdos súper bonitos que te llenan muchos días en los que te sientes mal o lo que sea. Y evidentemente hay momentos como súper bonitos que ya de por sí eran bonitos y que además, idealizándonos un poco, pues los recuerdas muchísimo más bonitos, ¿no? Yo creo que hay como 3 momentos que recuerdo con muchísimo cariño, que son los primeros que me llegan a la mente. El primero es en tercero de secundaria, cuando mi mejor amigo me dijo por primera vez te quiero. Eso igual puede sonar un poco ridículo, pero él era una persona que nunca me decía te quiero, y yo trataba de ser muy cariñoso con él. Entonces, que nunca lo hiciera y que de repente llegara ese te quiero, aunque sea bajito, fue un momento bastante lindo y bastante especial que recuerdo con muchísimo cariño. El segundo momento yo creo que sería uno de mis cumpleaños, en el que mi mamá me hizo un regalo que fue un chocolate de conejo bastante grande, y para mí fue como, no sé, muy padre, muy significativo. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Y el tercero, y que yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas porque además significó y siguió significando muchísimo para mí toda mi vida, fue a mis 7, cuando mi mamá igualmente me regaló un perrito, que era la primera mascota que yo tenía, porque además no nos dejaban tener mascotas. Y entonces llegó con un perrito, un pastor alemán, que pues estaba muy chiquitito, y para mí fue como wow, o sea, mi primera mascota. Además había ahí un rollo en el que mi mamá me comentó que mi abuelita no sabía nada al respecto, entonces yo tenía que guardar el secreto de que teníamos un perrito y yo tenía que darle de comer, entretenerlo, cuidarlo en general. Y justamente se volvió como 15 días de estar todo preocupado, llegar de la primaria y estar todo el tiempo preocupado por el perrito porque ay, que no lo vayan a descubrir, tal y así. Y terminando esas 2 semanas me di cuenta de que mi abuelita ya sabía que teníamos al perrito y que pues evidentemente todo el mundo se estaba encargando un poco de él para que pues estuviera bien. Pero eso también lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue un perrito que estuvo conmigo 17 años, entonces pues evidentemente lo quise demasiado y además lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que lo más preciado que tengo en este momento, evidentemente lo primero que se me viene a la mente son las personas que están a mi alrededor. Creo que poco a poco me he hecho de un grupo de amigos y personas que afortunadamente me quieren, muy bonito, en el que se ha ido reduciendo cada vez más, y sin embargo eso lo hace como un poco más unido y más bonito. Pero también creo que pues también una de las cosas más preciadas que tengo es mi tiempo, mi trabajo, no sé, todas mis cosas en general. Mi trabajo me encanta y eso es algo que no cambiaría por nada. La verdad es que estoy bastante a gusto. Yo decidí no ejercer en la psicología, a diferencia de otras muchas personas que lamentablemente tienen que pues trabajar de otra cosa porque no les queda de otra, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar como psicólogo, pero decidí dejar eso a un lado y centrarme en la fotografía porque era algo que en ese momento me llamaba mucho la atención, que me gustaba mucho y que hasta el día de hoy creo que me hace profundamente feliz. Y también me frustra casi todos los días, pero lo disfruto muchísimo, la verdad. Entonces, yo creo que de las cosas más preciadas que tengo es el tiempo que da mi trabajo y mi trabajo por cómo lo hago y toda la atención y todo el cariño que le pongo a cada uno de los proyectos que me llegan o incluso los que yo armo por mi propia cuenta. Todo ese tipo de cosas creo que me llenan hoy en día, pero para llegar a ese punto pues pasamos por muchos escaloncitos bastante complicados. Entonces pues sí, yo creo que la primera respuesta sería mis amigos, porque yo por ellos daría la vida y más, y muchos lo saben porque trato de demostrárselos, no solamente con palabras sino con hechos. Yo soy la persona más orgullosa de mis amigos.
trato de apoyarlos en lo que puedo y sin duda sería, yo creo que una de mis prioridades en la vida. Mis amigos siempre van a estar por delante de cualquier cosa, incluso de mi trabajo, que yo adoro mi trabajo, pero no es igual. O sea, no cambiaría a ninguno de ellos por trabajo. Incluso, pues ya hubo una ocasión en el que ella no lo sabe, pero yo dejé una campaña de fotografía bastante buena, bastante importante para mi trabajo, que me iba a dar mucha difusión, además me iban a pagar excesivamente bien, y yo decidí no tomar ese trabajo simplemente porque caía encima de la titulación de una de mis mejores amigas y decidí no tomar ese trabajo. Pero por eso, porque mis prioridades siempre van a ser ellos y después mi trabajo. Y mi trabajo es una de mis prioridades. Entonces, los que me conozcan un poquito mejor saben que me la vivo ocupado. Trato de tener trabajo casi todo el tiempo y además soy muy obsesivo con él, pero incluso así, eso nunca va a estar encima de ellos. Sin duda he construido una familia como tomando personitas de ciertos lugares o ciertas cositas que voy haciendo. He tenido la fortuna de hacer muchas cosas durante mi vida y dentro de esas cositas fui agarrando personitas que hoy en día siguen ahí, que me apoyan muchísimo, que se los agradezco infinitamente y que sin embargo yo también trato de estar ahí para ellos porque justamente los considero mi familia. Son esas personas que no están conmigo desde la infancia, quizás, pero que sin problemas representan muchísimo más que otras muchas personas que sí lo estuvieron. No, la verdad es que no tengo mucha coincidencia con mis amigos en casi ningún aspecto y eso es algo que me da mucha risa. Lo he empezado a notar recientemente, o sea, de un par de años hacia acá, sobre todo justamente cuando este grupo de amigos empezó a reducirse y los poquitos que quedaron se fueron haciendo como mucho más cómplices y mucho más cercanos. A mí es una de las cosas que me da mucha risa. Yo no tengo amigos fotógrafos, no hay alguien con quien comparta esa partecita de mi vida, que es una de las más importantes porque al final es de lo que trabajo y de lo que vivo y lo que amo, pero no hay alguien que conecte conmigo a ese punto en el que yo estoy con la fotografía o por ejemplo también con la música y sobre todo como estas vivencias. Nunca he tenido realmente una conversación detenidamente con mis amigos acerca de justo todo esto que nos ha tocado pasar, ¿no? Creo que eso ha sido un poco mi culpa porque sigue habiendo muchas cosas que me duelen, que no es fácil hablar de ellas y que muchas veces yo no quiero causar incomodidad a los demás al hablar de ellas. Entonces, pues sí, la verdad es que no suelo platicar mucho con mis amigos de este tipo de cosas. Sin embargo, sé que puedo apoyarme en ellos cuando hace falta. Y las veces en las que los he necesitado han estado ahí para mí y quiero pensar que ha sido recíproco. La verdad es que eso empezó sobre todo en la universidad. El crear un grupo de amigos muy chiquitito, muy cercano, pero sobre todo que son personas que primero yo admiro muchísimo, segundo las quiero más que a nada y tercero que justamente acepto como ellos me aceptan a mí, ¿no? A mí me costó mucho trabajo, la verdad es que llegar a ese punto, porque justamente antes yo era una persona que no estaba muy orgulloso de sus propios gustos, de lo que hacía, de cómo lo hacía, etc. Y entonces hubo un momento, no un momento concreto, pero un tiempo en el que empecé como a pensar o a llenarme la cabeza de ideas de, pues si a alguien no le gusta que yo sea de cierta manera, pues no importa, porque mis ideas son mis ideas y mientras alguien tenga ideas diferentes, tenga argumentos para tener esas ideas
y sea coherente, creo que eso es bastante sano, bastante bueno, y creo que justamente las personas que te rodean no tienen que coincidir contigo, no tienen que compartir tus ideas, pero lo que al menos yo busco en otras personas es que sus ideas sean propias, que tengan argumentos de ellas y que sean coherentes con ellos mismos, que si quieren hacer algo, decir algo, creer en algo, que realmente lo sientan, que realmente piensen en ello y que los llene, que no sean ideas que alguien más les puso y que solamente se limitan a repetir o este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, es una parte muy bonita el tener amigos con los que no coincido en casi nada, pero que sin embargo es como muy bonito tenerlos y empaparnos un poquito de todo lo que los demás hacen. Por ejemplo, tengo amigos que hacen música, que lo hacen muy bien, pero yo jamás me he considerado bueno ni escuchando, ni haciendo, ni nada que tenga que ver con la música. Sin embargo, yo los escucho, sé que son buenos, los admiro a más no poder, pero no tengo que estar con ellos de acuerdo en todo, porque yo tengo mis gustos. Y lo mismo pasa conmigo, con la fotografía. A ellos posiblemente no les interese absolutamente nada de la fotografía, pero hay muchos amigos que me dicen muy seguido, que se los agradezco infinitamente, pero me dicen muy seguido que están muy orgullosos de que yo sea una de las pocas personas que se dedica a lo que quiere, que vive al final de pues algo que le gusta y que sin embargo pues puede conectar con ellos, o al menos eso es lo que intentamos. Esta es una frase robada de justamente una persona que yo admiré muchísimo, que se llama René Lavand. Él decía que sus maestros nunca estuvieron presentes, y un poco me pasa lo mismo. Todas las personas, o bueno, la mayoría de personas que yo he llegado a admirar muchísimo por lo que hacen, a casi ninguna he tenido la oportunidad de conocerlas, como puede ser René Lavand, que es un ilusionista, Gabriel García Márquez, que se volvió mi autor favorito y después falleció, entonces ya no lo pude conocer, Juan Tamariz, que igualmente es un cartomago. Hay muchas personas que admiro muchísimo, que han representado en mí muchísimo por lo que hacen, por lo que expresan. Me parece muy bonito. Por ejemplo, yo que soy muy fan del arte, que me gusta muchísimo el arte y que disfruto mucho de verlo, analizarlo y tratar de hacerme una idea en la cabeza de lo que los demás quisieron ver, hacer, expresar, etc. Mis referencias primordiales son mis amigos. Tengo muchísimos amigos artistas que, si bien no se dedican de lleno a eso, son excelentes en lo que hacen. Tengo la fortuna de, en mi estudio de fotografía, tener algunos cuadros o algunas obras de otras personitas que tengo enmarcadas y que tengo a la vista de todos, porque me gusta presumir primero mi pasión por el arte y segundo a mis amigos, porque lo que hacen es muy bonito. Entonces, por ejemplo, en referencias, evidentemente, si hablamos de arte, podría mencionarte a Laura Rubín, que es una ilustradora digital española que es excelente en lo que hace. Tengo amigos personales como Mayra Gómez, que igualmente se dedica al arte. Además tengo un cuadro muy bonito que es linografía, que tengo expuesto en el estudio. Irán González, que igualmente es una pintora que yo se lo he dicho muchísimas veces, pero que admiro muchísimo, que me encanta su trabajo y que debería hacerlo más de lo que lo hace. Y últimamente también me hice de unas tacitas súper bonitas, que estoy fascinado con ellas, porque es de una artista que se llama Jimena Nogueda, y ella hizo unas tazas para mí. Son tazas pintadas a mano, todas son originales, todas tienen lo suyo propio, y es una colección de 6 tazas. Entonces se juntan justamente para hacer un concepto armónico entre todas, pero cada una tiene sus detalles y es única.
Entonces eso me encanta. Obviamente, regresando un poco a la pregunta, si yo te hablara como de mis mayores influencias como en vida, mi mamá y mi abuelita son las principales, las que siempre admiré más y las que hasta la fecha guían un poco lo que yo hago, digo y por qué lo hago. Mi mamá siempre fue una persona muy estricta, entonces yo creo que de ella saqué mucho el carácter. Tengo un carácter bastante difícil, aunque trato de disimularlo un poco, pero justo yo creo que ella fue una de mis mayores influencias. Yo tengo un tatuaje aquí que dice siempre somos tres, que justamente es pues derivado de mi mamá, mi abuelita y yo. Y ese tatuaje significa mucho para mí porque es un poema, es el nombre de un poema de un escritor chino que se llama Li Po, en el cual se habla o se hace referencia a dos personajes principales, que es la luna y la sombra. Y centrándome un poco en esta idea, yo siempre al leer este poema lo adapté un poco a lo que yo creo, a lo que a mí me gusta, para entender a la sombra como mi mamá, porque ella es al final la que moldeó quién soy, quien me dio toda esa estructura para hacer algo con ella. Y obviamente una de las cosas más recurrentes que siempre me acompaña es ella, ¿no? Entonces principalmente es mi mamá y en segundo lugar está mi abuelita, que pues yo la represento con la luna, porque siendo un poquito cursis, es como esta idea de una pequeña lucecita o un pequeño faro dentro de la oscuridad, ¿no? Dentro de esa noche, tener siempre un foquito ahí prendido y una guía que te dice pues para dónde ir, cómo tienes que hacer las cosas. Igualmente, a pesar de que yo no tengo el carácter precioso que tenía mi abuelita, trato de basarme en cómo era ella para ser un poco así, porque ella fue una muy bonita persona, que siempre fue amable con todos, que siempre trató de darle todo lo que podía a los demás. Y justamente un poco mi idea es tratar de seguir ese ejemplo con cosas tan sencillas como ser amable con los demás, dar los buenos días y tener como todo este tipo de cosas, ¿no? Como el amor por la naturaleza. A ella le encantaban las plantas, entonces por las plantas, los animales. O sea, tengo muchísimas referencias, personas a las que admiro muchísimo. Y pues sí, o sea, yo creo que cualquier persona que esté dentro de mi círculo es una influencia para mí. Y trato de que todas sean para bien, justamente porque sé que las personas que yo quiero al lado son personas que admiro y que me gusta cómo son como personas, y pues eso, que al final me van a transmitir algo, que me van a ayudar a ser mejor persona. Y pues eso, un poco es eso, mis influencias. El desafío más grande, yo creo que hay muchos momentos muy difíciles que he tenido que pasar. Evidentemente me gustaría que no hubiese sido así, pero pues hay muchos momentos que te marcan. El primero y más obvio es el fallecimiento de mi mamá. El siguiente sería el fallecimiento de mi abuelita. Y también yéndonos como por otra parte, pensando en otro tipo de dificultades quizás, el tema de vivir solo o estar solo y tratar de manejarlo, al menos a mí, se me hizo bastante complicado, sobre todo al principio. Tratar de sobreponer todo lo que estaba pasando para decir, pues bueno, hay que echarle ganas de aquí para adelante y hay que seguir caminando. Eso se me hizo bastante difícil, aprender a estar solo y aprender a disfrutar de mi compañía, porque sí se vuelve muy difícil, aún más cuando esa soledad no es porque tú la quisiste, ¿no? Sino porque un poco te llegó, que es un poco obligada. Se vuelve bastante complicado tratar de sobrellevarlo, porque pues evidentemente son cosas que pesan, cosas que muy posiblemente al principio no quieres pasar o no quieres vivir, o quieres como concentrarte en alguna otra cosa y quieres hacer más cosas y que no puedes por esa falta de entusiasmo
o falta de alegría en tus días o esa pesadez de la soledad en todo lo que haces, y aún más cuando estás acompañado. Eso es muy difícil y muy complicado, sobre todo. Yo creo que al final hay cosas que nunca se superan, o sea, hay cosas que te dejan marquitas y que se vuelven bastante tediosas, pero hay otras muchas en las que, sobre todo las personas que te rodean, son las que te ayudan a salir de ese pozo. Sin embargo, yo soy de la idea de que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, yo creo que lo primero en cuanto a lo que haces, cómo vives, qué es lo que quieres hacer, lo primero y principal es querer solucionarlo. Eso desde el principio. Segundo, entender que no lo tienes que hacer tú solo. Y tercero, buscar esa red de apoyo en la que puedes confiar y en la que puedes apoyarte para agarrarlos del hombro y decir, bueno, quizás en este pasito se me está dificultando mucho, pues mira, agárrenme y échenme para adelante porque yo ya no puedo. Entonces, yo creo que sí, o sea, mis amigos, mucha de mi familia también ha apoyado muchísimo para que yo salga adelante en todos los aspectos, tanto laboral como educativo, como emocional, etcétera. Y también mucho el cariño, por ejemplo, de quien tenga la fortuna de tenerlo, de pareja, también ayuda muchísimo. Entonces es un poco encontrar esos apoyos en donde puedas, pero realmente no tiene que ser una persona, no tiene que ser, pues sí, algo físico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, yo, una de las cosas en las que más me ha apoyado para, pues, al final salir adelante y un poco tratar de sobrepasar todos estos malos momentos ha sido mi trabajo. Mi trabajo para mí significa la vida y más, porque me encanta mi trabajo y porque creo que mi trabajo es un lujo y eso estoy consciente totalmente de ello. Y ha sido para mí un apoyo muy importante porque ha servido para desviar mi cabeza de todos estos conflictos, de todos estos malos ratos. Muchas veces me ha ayudado a no quedarme estático y ver cómo todo avanza y de repente tú te quedas parado. Es un poco lo que te obliga a avanzar. Yo creo que comparto mucho la idea de que de todo se puede aprender un poco. Sin embargo, de las cosas difíciles y malas se aprende muchísimo más. Y eso lo entiendo, lo acepto y trato de sobrellevarlo para tenerlo presente en mi día a día. Porque al final, cuando tú pasas un mal rato, no puedes quedarte ahí. Evidentemente hay quien se tarda más o menos de salir de ese hoyo. A mí me costó muchísimo y yo creo que una de las cosas que puede ser muy mi opinión, porque seguramente la mayoría de personas estén en desacuerdo conmigo, es ser un poco realista con las cosas. Trato de ser muy realista sin llegar a lo negativo, pero siempre muy realista y muy directo con lo que yo quiero, con lo que hago, tratar de ser coherente con lo que hago y digo. Entonces he aprendido muchísimo, más de lo que me gustaría, porque como decía antes, espero que nunca nadie tenga que pasar por ciertas cosas para llegar a entender lo que yo entendía a las malas. Y creo que eso depende mucho de cómo veas las cosas. Como decía antes, ser directo no significa ser pesimista, pero a mí no me gusta el positivismo. Yo no creo que el hacer las cosas con una intención bonita sea suficiente como para que salgan bien, porque muchas veces la vida no es así de justa y no está mal, pero pues si quieres que llegue ese punto en el que tú pues salgas adelante con lo que sea que tengas en mente, pues vas a tener que esforzarte mucho y vas a tener que tropezarte un montón de veces y después volverte a tropezar y después volverte a tropezar y así. Entonces creo que justamente ese tipo de frasecitas la gente las toma de una manera en la que ya se vuelve un poquito conflictivo, al menos desde mi punto de vista, porque terminan creyendo que si hacen las cosas bien, ya el universo les debe la vida entera y entonces ellos deberían tener
tal y tal y tal y tal. Y eso se vuelve un pensamiento muy, muy difícil de sobrellevar, porque al final pues tú estás pensando que alguien te debe algo, que porque hiciste las cosas con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho de lo que sea, ya mereces lo que sigue, y no siempre es así. Yo no comparto la idea de un destino, de un karma, estas ideas que son un poco, que si las envolvemos y como las revolvemos un poco todas, se basan en que la vida es justa. Entonces yo no creo que sea así. Yo creo que la vida, al contrario, es muy injusta y tienes que hacer muchísimo para que te lleguen cosas buenas. Al menos eso es lo que me ha tocado a mí. Y no es un reclamo, porque al final pues son cosas que pasan. No decidimos a quién le pasan ni por qué pasan. Pero yo no creo que la vida sea justa. Yo creo que esta idea muchas veces, más que ser como algo que nos ayuda, es algo que al contrario nos imposibilita el avanzar, porque muchas veces al tratar de estar pensando en yo estoy haciendo las cosas bien, me va a salir todo bien, la verdad es que no es así. Sobre todo yo lo veo en mi trabajo. Tengo la fortuna de que muchas personas me han pedido apoyo, me han pedido consejo para dedicarse a lo que ellos quieren, y una de las cosas que yo les comento a todas las personas que me llegan a preguntar algo así o con las que llego a platicar al respecto es: si tú quieres dedicarte a lo que te gusta, a lo que amas, a lo que quieras, primero vas a tener que hacer muchísimos sacrificios. Segundo, vas a tener que esforzarte más que Dios, y eso sí o sí. Y tercero, no pienses que por hacer lo que te gusta no te vas a estresar, no vas a llorar, no vas a pasar por frustraciones. Al contrario, probablemente pases más que si te dedicaras a ir a una oficina y estar ahí las horas que quieras, ¿no? Probablemente vas a pasar por mucha más frustración que eso, pero eso depende mucho de la persona que lo vea, de cómo sean las personas y cómo afrontan los problemas, porque al final, ya lo mencioné, pero una de las cosas que yo creo que es más importante en la vida en general es ser congruente contigo mismo. Y ser congruente significa ser sincero contigo mismo. Y esa es una parte muy complicada, porque la mayoría de personas pensamos que somos honestos con nosotros mismos, cuando es todo lo contrario. A quien más le mentimos somos a nosotros mismos, porque justamente nos damos ese espacio de decir: bueno, hoy no trabajo, no pasa nada, mañana lo hago, o ay, es que no tengo tiempo, o ay, es que... y nos inventamos 10,000 excusas. Pero si tú tienes bien establecidas tus prioridades, que serán las que tú quieras, pero si tú tienes bien establecidas esas prioridades, entonces ya sabes para dónde ir, ya sabes por dónde ir. Entonces tus prioridades pueden ser las que tú quieras, pueden ser tus amigos, pueden ser tus mascotas, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser lo que tú quieras. Al final tú decides en qué posición poner a cada una de esas cosas. Y ser congruente significa que si una prioridad está por encima de la otra, pues entonces las respuestas a todo lo que preguntas no deberían ser tan difíciles. Que no significa que sea fácil tomar esa decisión, pero pues ahí está la respuesta. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen: es que a mí me encantaría vivir de la música, o vivir de la pintura, vivir de cantar en los bares, lo que sea. Y es como, ok, qué bueno que te gustaría hacer eso. Ahora, ¿es tu prioridad realmente? Porque si sí es tu prioridad, o al menos tú te estás diciendo que es una de ellas, ¿qué estás haciendo para que eso pase? Y esa parte es una de las que yo menos conecto con las personas. Yo creo que la intención de hacer algo no es hacer algo. O sea, las cosas empiezan cuando tú las empiezas a hacer, no cuando tú piensas en hacerlas. Porque tú puedes tener una idea muy bonita, o justamente no. Quieres llegar al Foro Sol a cantar y tener 300,000 personas ahí escuchándote, pero ¿qué estás haciendo para conseguirlo? O sea, ¿qué sacrificios estás haciendo para llegar a ese punto? Porque no solamente se trata de cantar, o de tomar fotos, o de pintar. Se trata de ir creciendo con lo que puedes. Y si no tienes tiempo, pues entonces te estás mintiendo a ti mismo. Porque yo pasé muchísimo tiempo de mi vida durmiendo 1-2 horas al día para lograr lo que hoy en día tengo y disfrutar del tiempo libre que hoy tengo. Y hoy en día yo me siento muy
muy satisfecho y muy orgulloso de poder decir que vivo solo, vivo de lo que quiero, pago mis cuentas con la fotografía, pero evidentemente eso no ha sido de un día para otro, ni a mí me regalaron nada, ni ha sido algo tranquilo pasar de un punto al otro. Pero justamente mi idea desde el principio fue, ok, ¿quieres dedicarte a esto? ¿Quieres hacer de esto tu prioridad? Pues entonces hazlo, pero no te pongas excusas a ti mismo para que después no estés reprochando lo que no tienes. Porque vuelvo al mismo ejemplo de antes. Si tú me dices que no tienes tiempo para hacer lo que quieres, pues realmente el tiempo lo tienes. A lo mejor no tienes la intención de organizar tu tiempo para que te dé tiempo. A lo mejor si le quitas 1 hora de sueño a tu día, pues puedas hacer muchísimo más. A lo mejor si reduces el tiempo que pasas en redes sociales o haciendo X cosa, puedes encontrar el tiempo de hacer esas cosas que quieres hacer, pero esos son sacrificios y no cualquier persona quiere llevarlos a cabo, pero todos queremos el resultado. Entonces eso es lo difícil, ser congruente contigo mismo y ser muy sincero con qué es lo que quieres hacer y todo el trabajo y el proceso que eso conlleva. Si tú quieres pintar, vender pinturas, no solamente se trata de pintar, lo decía antes. Hay otros muchas cosas que no estás haciendo hoy en día que deberías estar haciendo si es que te quieres dedicar a ello. Por poner algunos ejemplos, puedes hacer tu logo, puedes hacer tu marca, puedes hacer tus contratos, puedes empezar a pintar para tener referencias, tener un portafolio. Que si quieres cantar, pues no se trata nada más de cantar bonito, también tienes que moverte, tienes que hacer tarjetas de presentación, tienes que mandar mensajes, tienes que contactar con personas o tratar de hacerlo, tienes que moverte. Hay una frasecita que ustedes disculparán la referencia, pero es de Doctor House, que a mí me gusta mucho, que dice: hacer cosas cambia las cosas, no hacer nada deja las cosas tal cual y como están. Hay que hacer que las cosas cambien, no solamente hablar y esperar lo mejor. Y es justamente eso. Si tú quieres que las cosas cambien, si tú quieres llegar del punto A al punto B, no puedes quedarte sin hacer nada esperando a que caiga un rayito de cielo, te ilumine y de repente ya estés cantando en el Foro Sol. Posiblemente le pase a alguna persona, pero de lejos somos muchísimas, el otro porcentaje que no tiene ese rayito, que se tiene que esforzar muchísimo por lo que quiere, que tiene que hacer muchísimos sacrificios, y eso está bien, pero para hacerlo hay que ser muy sincero y muy congruente y muy exigente contigo mismo. Yo creo que un poco lo que me llevó a elegir primero la psicología y después la fotografía es que he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en mi vida, y por lo obsesivo que soy, en muchas, si no es que en todas ellas, he tratado de centrarme al punto de: a mí me gustaría vivir de esto. Por ejemplo, a mí me encanta la magia. Hubo un momento en el que estuve muy obsesionado con eso y yo quería dedicarme a eso profesionalmente y vivir de eso. Sin embargo, después hubo un par de cosillas que se complicaron y además me dejó de llamar un poco la atención. Lo mismo me pasó con el dibujo. Yo dibujo, sin embargo, yo dibujo cuando me apetece y no me gusta dibujar si no me apetece. Entonces, pues se volvió un poco difícil el querer vivir de algo que solamente haces una vez al mes. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en la carrera de psicología, yo entré pensando en ser escritor algún día. Yo creía que para escribir algo muy bueno necesitaba saber los fundamentos de cómo se crea un personaje, y no hay mejor personaje que alguien que sea real. Entonces yo entré a la carrera de psicología pensando en entender el comportamiento humano de tal manera que yo pudiera crear personajes que fueran reales, que no fueran perfectos, que tuvieran errores y aciertos, pero que fueran consecuencia de algo lógico. Sin embargo, después entras a la facultad y te das cuenta de que 1 más 1 no siempre suman 2 y se vuelve bastante complicado. Y después, dentro de la carrera de psicología, descubrí la maravilla de la neuropsicología,
que es el área que a mí más me llamó la atención y en la que yo quería centrarme principalmente, sobre todo por el trabajo con niños y adultos mayores, que son dos poblaciones en las que yo me siento muy cómodo trabajando con ellos. Entonces yo descubrí la neuro y a mí se me hizo algo muy bonito, muy interesante sobre todo, pero terminó siendo algo muy cansado emocionalmente. O sea, yo estuve trabajando en dos lugares en los que yo veía que el trato que tenían las personas con, por ejemplo, los adultos mayores era muy malo, y eso me hacía sentir muy impotente, muy enojado, me hacía sentir muy enojado, muy impotente, como muy decepcionado de las personas con las que yo convivía. Y entonces se me volvió algo muy pesado, muy recurrente, el salir llorando de un geriátrico por ver cómo maltrataban a las personas, y entonces se empezó a hacer algo muy tedioso de ver, de tratar de sobrellevar, y un poco mi refugio fue justamente la fotografía, que en ese momento yo lo tenía como hobby. No era ni de lejos algo que yo quisiera o que yo hubiera pensado en dedicarle tanto tiempo como le dedico hoy en día, pero en ese momento fue como un algo que me ayudaba a despejar la mente. Y después me gustó muchísimo porque me di cuenta de que no sabía nada del tema, a pesar de que yo creía que sabía mucho acerca de eso. Entonces, cuando yo empecé en la fotografía, me encantó descubrir que había mucho más de lo que yo sabía por conocer. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque llegó un punto en el que, tanto en la fotografía como en otros ámbitos, yo pensé que ya había llegado a un punto en el que yo sabía mucho de eso. Y en la fotografía me pasó algo muy curioso. Viendo una masterclass en internet, sin querer yo me metí a una masterclass básica de fotografía y yo pensaba que ya lo sabía todo en la fotografía. Entonces, cuando yo puse esa masterclass y vi que era para principiantes y que era lo más básico del mundo, yo estuve a punto de quitarla, porque yo dije, lo básico ya lo sé, ¿para qué voy a ver esto? Y entonces dieron un dato que yo no sabía y dijeron algún dato curioso, bueno, algún dato concreto acerca de las cámaras, de cómo está formada una cámara en la estructura del cuerpo y tal, y yo no sabía eso. Y entonces, pues a mí me extrañó el no saberlo, porque era como, ay, espera, esto no lo sabía. Y entonces dije, ok, a ver, vamos a ver qué dicen de esto, ¿no? Escuché y de repente sacaron otras cosas que yo tampoco sabía. Y de repente empezaron a encimar cosas que yo no controlaba. Yo me sentía el más experto del mundo y no sabía cosas básicas, como no sé, cuáles son las partes de una cámara, para qué sirven ciertas partes, cómo se calibra una cámara, no sé, cosas que son muy básicas y que posiblemente, como no ocupamos, no les damos mucha importancia, pero que se volvieron muy importantes, porque al final, cuando me di cuenta de que yo no sabía prácticamente nada acerca de eso, me volvió a interesar mucho la fotografía y fue como un ok, o sea, todo lo que yo pensaba que conocía, pues me falta un montón. Entonces fue tratar de centrarme otra vez en aprender desde lo más básico hasta lo más profesional y tratar de llevar eso en mi trabajo. Entonces, actualmente yo hago retrato, básicamente me centro principalmente en hacer fotografías dentro de una sesión de fotos, y yo descubrí, por ejemplo, que no nada más necesitas hacer fotos bonitas y saber cómo calibrar una cámara, cómo cambiar los ajustes de una cámara, sino además tenía que aprender de cómo comunicarme con las personas, porque al final iba a estar conviviendo con ellas durante mucho tiempo. Tenía que ser un espacio tranquilo, amistoso y confiable para ellos. Yo tenía que ser como una persona muy coqueta, en el sentido de caerle bien a todo el mundo, aprender a caerle bien a todo el mundo, pero sin llegar a justamente esta parte de tirarle la onda a alguien, porque evidentemente esa nunca ha sido ni será mi intención. Sin embargo, sí
yo trato de decir lo que pienso dentro de mis sesiones de fotos. Si algo no me gusta, lo digo. Si algo me gusta, se lo digo a los modelos. Y eso desde el respeto y desde la amabilidad y todo. También tuve que aprender a dirigir a un modelo porque pues el 90% de las personas con las que yo trabajo no saben posar, y pues no saben posar porque no tendrían por qué saberlo hacer. Entonces yo tengo que dirigir a un modelo y tengo que transmitirle esa confianza y esa seguridad de tú también puedes salir bonito en unas fotos. Entonces empezar a descubrir todas esas como vertientes que tenía la fotografía, que no solamente era, ay sí, prende la cámara, aprieta el botoncito y listo, ya tomaste una foto bonita. No, o sea, había un montón de cosas, y eso es exclusivamente en mi área de trabajo, en lo que yo me he profesionalizado y a lo que yo me dedico. Pero realmente hay otras muchas áreas que yo no hago porque soy un lerdo en todos esos ámbitos, como puede ser los eventos, incluso el video, no sé, la fotografía de fauna, etcétera. La verdad es que yo no sé nada al respecto. Yo sé cómo tomar una foto, pero no sé desenvolverme en esos ámbitos porque no es a lo que me dedico. Entonces, si yo en algún momento decidiera cambiar de dirección mi trabajo y ya no dedicarme a las fotografías de retrato, sino la fotografía de fauna, lo más bonito es que tendría que volver a aprender todo lo que se supone que ya sé, pero enfocado a otra cosa. Y eso me encanta de la fotografía. Yo me describiría como una persona... Es que, bueno, yo tengo un concepto muy malo de mí mismo y justamente por eso trato de cambiarlo y trato de ser mejor persona todos los días y trato de mejorar quién soy. Pero la verdad es que yo no tengo un concepto muy lindo de mí mismo. Yo no me considero una buena persona. Sin embargo, hago mucho para que desde mi propio concepto llegue ese punto en el que yo diga, ok, estoy haciendo las cosas bien. Hago muchísimas cosas que me gusta hacer y que hago desde el cariño absoluto, pero otra vez yo no compagino con esta idea de cuando haces algo por alguien deberías hacerlo sin esperar nada a cambio. Yo no soy así. No soy así de altruista y de bondadoso y de lindo, que no significa que sea malo. Simplemente si yo hago algo por alguien y lo hago de corazón, yo se lo compartía a algunas personas, yo sí espero algo a cambio. Y perdón, de verdad, perdón a todas esas personas a las que les he llegado a hacer algo y sí estaba esperando algo a cambio. Sin embargo, yo lo que estoy esperando es un agradecimiento. O sea, no necesariamente tiene que ser algo material o que me monte en una fiesta y desfile porque ay, es la persona más buena del mundo. No, pero si yo hago algo por alguien, me gusta que me den las gracias o que esas personas valoren ese esfuerzo, trabajo y dedicación que estoy dedicando para ellos. Porque yo quito tiempo de otras cosas como mi trabajo para hacerlo por ellos. Entonces creo que no me considero una buena persona, pero tampoco creo que sea una mala persona. Y creo que todos los días voy mejorando un poquitito para convertirme en alguien que yo pueda decir que estoy orgulloso de ser. Creo que esta idea de poderte contactar con tu yo del pasado se me hace una idea muy linda, porque muchas veces tratamos de reprocharnos las cosas del ayer con la conciencia del hoy, y eso creo que no está bien hacerlo. Evidentemente es inevitable, ¿no? Pero creo que no está bien hecho eso. Y creo que a pesar de que yo le dijera a mi yo del pasado algo que hoy en día sé, creo que ese yo del pasado no lo entendería, porque al final todas esas cositas fueron las que te marcaron y te moldearon para ser quien eres hoy. Entonces, aunque yo pudiera decirle lo que va a pasar, cómo van a pasar las cosas, qué es lo que voy a sentir, cómo es que la va a pasar, etcétera, o que todo va a pasar, yo creo que esa personita no lo entendería.
y no sabría cómo, incluso con esa información, hacer algo más al respecto. Entonces creo que no podría decirle nada. Solamente, sí me gustaría, evidentemente, darle un abracito, un apapacho a ese yo del pasado, pero no le diría nada. No sabría cómo transmitirle las cosas buenas ni las malas. Entonces sí, yo creo que lo vería, le daría un apapacho y me quedaría callado. En general estoy muy orgulloso de mi trabajo y de lo que he hecho con él, porque al final me he esforzado muchísimo para que sea así. He tenido muchos logros, afortunadamente, lo mismo que decía antes, ¿no? Después de mucho sacrificio y mucho trabajo, muchos desvelos, muchas frustraciones, etcétera, he tenido la oportunidad de tener muchos proyectos muy bonitos. Yo creo que de los más importantes por las marcas podría ser una campaña que hice con Fanta México, hice otra con Ritz México, y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con Liverpool y me contrataron para cubrir el Festival Nacional del Globo, que eso también fue algo muy bonito y muy importante para mí. Si hablamos como con esta parte de marcas, de ese tipo de logros, ¿no? Pero un poco más personales o llevados como al ámbito más satisfactorio. Creo que uno de los principales es mi estudio, o sea, tener mi propio espacio en el que yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, trabajar con eso y tratar de moldear mi estudio a mi gusto. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que puedo tener hoy en día. Además, evidentemente, de mi tiempo. Tengo la fortuna de poder elegir a mis clientes, y eso es algo que, si ya es difícil vivir de la fotografía o de este tipo de cosas, elegir a tus clientes es algo todavía más difícil, algo muy bonito que se aprecia después de mucho tiempo, porque ya dices, bueno, yo estoy trabajando con quien quiero, cuando quiero y como quiero, y si a alguien le falta el respeto a mi trabajo o a las cosas que quiero, etcétera, pues yo tengo la oportunidad de decirle a esa persona, ¿sabes qué? No quiero trabajar contigo, muchas gracias, hasta luego. Y no tengo esa necesidad de trabajar con ellos obligadamente. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que puedo tener. Yo no soy muy bueno dando consejos, pero si tuviera que tratar de darle ánimos a alguien, yo creo que trataría de decirle primero que no está solo, que aunque sea difícil y muchas veces no lo querramos ver, hay muchas personas que están ahí al lado apoyándonos. A veces no son las que nosotros quisiéramos y a veces faltan algunas que nosotros quisiéramos, pero creo que justo he aprendido que todos tenemos a alguien. Lo que decía al principio, no tiene que ser una persona, no tiene que ser tu pareja, no tiene que ser tu mejor amigo, no tiene que ser tu hermano, tu mamá, papá. Puede ser con quien sea, o sea, a quien tú quieras depositarle como esa confianza y esas cositas, incluso a tu trabajo, a lo que te gusta hacer, a, no sé, lo que decía al principio, ¿no? Incluso pueden ser personas que todavía no llegan, como mis hijas, pero siempre puedes apoyarte en algo para echar para adelante. Entonces creo que eso es algo muy importante que todo mundo debería saber. Y también lo mismo que decía antes, a los primeros a los que les mentimos son a nosotros mismos. Entonces, si pudiera darle un consejo a alguien, sería: sé congruente contigo mismo. Define bien tus prioridades y con base en ellas vive tu vida.